Hola a todos y bienvenidos a Economía Express, el podcast mensual de CaixaBank Research. En el episodio de hoy comentaremos el nuevo escenario de previsiones de CaixaBank Research para España, la eurozona y las principales economías. Y para ello contaremos con la valiosa contribución de dos economistas de nuestro equipo que han trabajado en la elaboración de este nuevo escenario, nuestros compañeros Rita Sánchez y Oriol Carreras. Y como no, os acompañan hoy también el rey de las ondas, Ricard Murillo-Gili, y quien nos habla, Patricia Esteban. ¡Empezamos! Economía Express, un podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Buenos días y bienvenidos Rita y Oriol. A Oriol le tenemos aquí en el estudio de Barcelona y Rita está conectada desde Madrid. ¿Qué tal estáis? Buenos días, Patricia. Encantado de estar aquí hoy con vosotros. Hola, buenos días. Como te has dicho, desde Madrid y también un placer participar en este podcast. Muchísimas gracias y bienvenidos. Buenos días, Ricard. Buenos días, Patricia. Muy bien, pues antes de entrar en materia, os voy a pedir, Rita y Oriol, que les hagáis un spoiler del nuevo escenario económico a los oyentes que todavía no hayan leído el último informe mensual de CaixaBank Research o que no hayan escuchado nuestro podcast, donde ya habíamos ido dando algunas pistas de por dónde irían los tiros. Rita, Oriol, ¿habéis mejorado las previsiones? Y ojo que antes de responder os lo voy a poner un poco difícil y os voy a pedir que contestéis sin peros ni matices, aunque sé que como economistas os va a costar. ¿Han mejorado las previsiones? Rita, ¿tú primera o yo? Mira, yo mismo, pues en mi caso, como dice la canción, pues depende de dónde mires, pues así han ido en una dirección u otra. Muy bien. ¿Y tú, Oriol? Pues mira, en nuestro caso vengo contento porque tras 3 años de dar malas noticias sin parar, por así decirlo, esta vez creo que podemos decir un poco sin tapujos que venimos con mejores noticias. Muy bien, en nuestro caso es economía española, ¿verdad, Oriol? Sí. De hecho, en esta revisión del escenario podemos decir que tenemos una visión más positiva de la economía española y también de la internacional. En términos de actividad, proyectamos un mayor crecimiento del PIB para Estados Unidos y en España. Y en términos de precio, proyectamos una menor inflación en Europa y España. No así en Estados Unidos, como decía Rita, ¿no? Que depende de las regiones. El principal elemento que respalda esta revisión de nuestras previsiones son los mejores datos de lo esperado en el tramo final de 2023, tanto en Estados Unidos como en España. Luego ya entraremos más en detalle en cada una de estas regiones. Bueno, esto es música para nuestros oídos, ¿no? Mayor crecimiento y menor inflación en general. Luego iremos entrando en detalle. Como decíamos antes, estos datos no nos vienen de nuevo, sino que confirman tendencias que habíamos ido viendo y comentando en este podcast en los últimos meses. Lo que entiendo que habéis hecho en esta ocasión es juntar todas las piezas del rompecabezas y poner cifras para 2024 y 2025, lo que me parece un ejercicio increíblemente complejo. Empecemos por las economías internacionales. Rita, ¿qué te parece si nos explicas las nuevas previsiones de crecimiento? Pues ningún problema, yo os lo cuento. Sí que es verdad que en términos de la economía global, de la economía mundial, somos un pelín más optimistas de lo que éramos hace unos meses. Para este año estamos anticipando que la economía mundial puede crecer a un ritmo del 3%, que es una décima más de lo que veíamos hace unos meses. Digamos que la parte un poco de más cautela es que esta revisión se debe casi exclusivamente al mayor dinamismo que estamos contemplando y estimando para la economía estadounidense, que hay que volver a recordar que ha sido la gran sorpresa positiva durante todo 2023, sobre todo por el extraordinario comportamiento que tuvo en la mitad del año. ¿Y esto qué ocurrió? Pues que se llevó el crecimiento de la economía americana en el conjunto de 2023 hasta un 2,5%, cuando en enero de 2023 apenas confiábamos en que la economía americana creciera un 0,5%, con lo cual la sorpresa es, sin ninguna duda, muy, muy positiva. Y, de hecho, este vigor, este dinamismo, esta fuerza que ha mostrado la economía americana a lo largo del año ha obligado a cambiar el discurso que se tenía para con esta economía. Y ya hay economistas y casas de análisis que incluso hablan de un no landing de la economía americana, es decir, ven que la economía americana va a seguir creciendo a estos ritmos pues casi de manera indefinida. Nosotros la verdad es que somos algo más cautos, un poquito más prudentes y seguimos viendo que la economía americana va a desacelerar a lo largo de este año y va a llegar a registrar ritmos de crecimiento en torno al 0,3, 0,5 intertrimestral, que son ritmos de crecimiento ligeramente por debajo de su potencial, pero con todo y con eso todavía ritmos de crecimiento bastante dinámicos. ¿Por qué estamos viendo que la economía americana va a perder este empuje? Pues en gran medida por la pérdida de fuerza que va a mostrar o que creemos que va a mostrar el consumo privado, el consumo de las familias. Y esto va a ser así porque estamos viendo también que el mercado de trabajo va a
a moderar, va a enfriarse, va a empezar a registrar unas tasas de creación de empleo mucho más, digamos, acordes con el punto del ciclo donde se encuentra la economía americana. Venimos de un par de años en el que el ritmo de creación de empleo americano está siendo extraordinario y ahora lo que anticipamos es que la creación de empleo se va a normalizar de manera ordenada y los ritmos de creación de empleo van a volver a ser mucho más cercanos a sus medias de largo plazo. Y además también tenemos que tener en cuenta que las familias americanas ya no tienen ahorro extraacumulado. Se han gastado todos los ahorros que consiguieron acumular durante el tiempo de pandemia, con lo cual pues ya no contamos con esa bolsa extra que se pueda gastar este año. A todo esto se tiene que sumar que también el gasto público va a ser mucho más conservador, va a ser mucho más contenido de lo que hemos visto en los últimos años y esto va a ser así por la necesidad que tienen en Estados Unidos también de corregir unos déficits fiscales que son extraordinarios y que han ido en aumento. Con todo y con eso, es verdad que estamos anticipando cierto enfriamiento de la economía americana a lo largo del año, pero es verdad que después de una segunda mitad de 2003 espectacular, este efecto arrastre que va a tener sobre la economía, sumado además un primer trimestre en 2024 que con los datos que estamos teniendo vemos que está siendo incluso mejor de lo que ya creíamos, pues todos estos factores pues nos llevan a elevar sustancialmente el ritmo de crecimiento que vemos para la economía americana en este 2024. Ahora mismo, para que veáis la revisión que hemos llevado a cabo, estamos estimando que la economía americana puede crecer en media de 2024 un 2,2, que es un 1,4 puntos porcentuales más de lo que estábamos estimando hace apenas 4 meses. Como veis, pues la revisión ha sido importante y sustancial y es el principal factor que explica el mayor ritmo de crecimiento que vemos para la economía mundial. Muy bien, entonces hablas de un 2,2 para los Estados Unidos en 2024 y un 3,0, comentabas al principio, para la economía mundial. ¿Y la eurozona, Rita, cómo le irá este año? Pues la historia de la eurozona es la contraria a la de Estados Unidos. Si Estados Unidos ha sido la gran sorpresa positiva, pues la eurozona ha sido, pues no te iba a decir la gran decepción, pero desde luego no ha cumplido las grandes expectativas que se manejaban a comienzos del año. Por los pelos no ha entrado en recesión técnica. Recesión técnica es tener 2 trimestres consecutivos de caída. Cayó un poquito en el tercer trimestre del año pasado, un 0,1, apenas crece por encima del 0 en el cuarto trimestre y la verdad es que esto hizo que en media del año 2023 apenas creciera un 0,5, comparar eso con el dato que hemos comentado ahora mismo de Estados Unidos. Y no solo es que acabara el año 2023 de manera bastante floja, es que el año 2024 tampoco es que esté empezando de manera mucho más positiva, más dinámica y sobre todo es por la debilidad que estamos viendo en Francia y lo que más preocupante en Alemania, que cada vez se confirma como que es el eslabón débil de la eurozona y recordar que fue la única gran economía que entró en recesión durante 2023. Según la estadística que mires, arroja una caída más o menos intensa, pero podemos hablar de una economía cayendo en 2023 un 0,1%. La única, como digo, que en la eurozona de las grandes entró en recesión el año pasado. A pesar de que el año pasado el final fue débil y que hemos empezado un año así con un poco de flojera, por decirlo así, seguimos siendo optimistas acerca de lo que va a ser la evolución de la economía de la eurozona en lo que va de año y sobre todo vemos gran capacidad de recuperación a partir del verano. ¿Por qué creemos que esto puede ser así? Pues bueno, pues porque estamos viendo unas inflaciones que van a la baja, que van a ir a la baja de manera un poquito más acusada a partir del verano y sobre todo por la rebaja de tipos de interés que también estamos descontando. En este contexto de menores inflaciones y menores tipos de interés, pues creemos que tanto el consumo como la inversión tienen margen suficiente para mejorar. Y además, en el caso del consumo, también tenemos que tener en cuenta que los consumidores, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, sí que disponen de una bolsa de ahorro extra bastante importante. Las familias europeas, a diferencia de lo que ocurre con las familias americanas, sí que en periodos de incertidumbre se dedican a ahorrar, con lo cual sí que hay una bolsa de dinero bastante abultada que se puede gastar, digamos, y esperamos que eso ocurra sobre todo a partir de la segunda mitad del año. Y tampoco tenemos que olvidarnos el papel impulsor sobre el crecimiento que tienen que tener los fondos NGU, que todavía falta por desembolsar una buena parte. No nos olvidemos que a día de hoy solamente se han desembolsado el 35% del total de fondos aprobados, con lo cual ahí queda margen suficiente como para contar con un empujón importante para la inversión.
Por lo tanto, pues estos factores positivos que estamos comentando que van a impulsar el crecimiento, como son menores tasas de inflación, menores tipos de interés y el impulso de los fondos NGU, pues también van a compensar una política fiscal que va a tener que ser menos expansiva de lo que hemos visto en los años pasados, porque, bueno, recordemos que desde enero de este año ya se ha vuelto a reactivar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y esto va a obligar a los gobiernos de toda la Unión Europea a empezar a aplicar, a empezar a diseñar políticas fiscales más ajustadas. Van a tener que ir ajustando gradualmente estas políticas fiscales para poder cumplir y para poder converger con los objetivos de medio plazo de déficit fiscal y de deuda fiscal, que recordemos que son el 3% para la deuda fiscal y el 60% del PIB para la deuda. Las previsiones que manejamos para la eurozona, la verdad es que no las hemos cambiado porque siempre hemos mantenido una actitud bastante prudente y bastante cauta acerca del comportamiento de la economía de la eurozona. Entonces nos encontramos bastante cómodos con una previsión para el conjunto de 2024 del 0,7, recordando siempre que detrás de esta previsión para el conjunto del año del 0,7 vemos una evolución claramente de menos a más a lo largo del año. Muy bien, Rita. Bueno, clarísimo y muy bien argumentado. Entendemos el depende que comentabas al principio de tu intervención y bueno, hablabas de, resumiendo mucho, de cómo mejoras perspectivas tras el verano de menores tipos de interés, la ejecución de los fondos NGU y también de una menor inflación, que imagino que en este caso será por el descenso de los precios energéticos, ¿no, Rita? Sí, efectivamente. La verdad es que los buenos precios energéticos que estamos viendo, las perspectivas de que los precios de la energía, tanto de petróleo como de gas, se mantengan más o menos en las cotizaciones, en los niveles que estamos viendo ahora, y unas tasas de inflación que a finales del año pasado fueron inferiores a lo que estábamos estimando, la verdad es que nos llevan a revisar la inflación para el conjunto de 2024 de manera significativa a la baja. Para que lo tengamos en la cabeza, para la inflación general, ahora mismo estamos viendo una inflación general en media de 2024 del 2,2, cuando hace 4 meses estábamos viendo un 3,1, y para la inflación núcleo creemos que puede caer hasta un 2,6 frente al 3% que estábamos estimando que podría ser hace 4 o 5 meses. Es verdad que seguimos apostando por una inflación en descenso, ya de manera cada vez más lenta, la famosa esta última milla es lo que más va a costar recorrer, y esto nos lleva a que no va a ser hasta casi 2025 cuando definitivamente la inflación, tanto la general como la núcleo, se sitúe en torno al famoso objetivo del 2% que maneja el BCE. A pesar de que sí que vemos un proceso lento y muy gradual de descensos en la inflación, no podemos descartar que en un momento dado podamos ver algún pico en la inflación. De repente un mes sube un poquito más de lo que esperamos, pero no tenemos que interpretar las posibles subidas que veamos en la inflación como riesgos para la tendencia a la baja que manejamos para la inflación a lo largo del año. Muy bien, entonces, hablando de inflación y de la última esto es milla. Para Europa, para la inflación de Estados Unidos le cedo la palabra a Ricard. Exacto, ahí donde iba yo. Que nos lo va a contar, fenomenal. Muy bien. Pues Ricard, ¿qué tal? ¿Cómo quedará la inflación para Estados Unidos? Sí, brevemente. Hemos revisado algo al alza las previsiones de inflación en Estados Unidos. Si antes pensábamos que en promedio en 2024 la inflación se situaría en el 2,4%, ahora pensamos que se va a situar en el 2,6%. No es un cambio sustancial y, de hecho, la narrativa en cuanto a la inflación sigue siendo la misma. Prevemos que el proceso desinflacionista, esta última milla de la que hablaba Rita, proseguirá en 2024, a un ritmo más gradual de lo observado en 2023, pero seguirá. De hecho, en este artículo que hemos escrito en el informe mensual, básicamente lo que hacemos es identificar 3 fases del ciclo inflacionista en Estados Unidos. En un primer momento, en 2021, fueron los cuellos de botella en las cadenas de distribución globales las que empujaron al alza la inflación, ¿no? Vimos la inflación sobre todo en los bienes industriales. Luego, en los trimestres centrales de 2022, fueron los precios de los servicios los que repuntaron, de la mano del ahorro embalsado durante la pandemia, que mencionaba antes Rita, del dinamismo del mercado laboral y de un cambio en las preferencias de los hogares, más sesgado hacia los servicios que hacia los bienes. Y desde principios de 2023, con estos factores ya normalizados, es el precio de los alquileres, el shelter que hemos mencionado en otros capítulos, lo que está empujando al alza la inflación. Pues bien, nuestra perspectiva, sustentada en diversos indicadores del mercado del alquiler de la vivienda en Estados Unidos, es que el precio de estos alquileres, que se contabiliza en el IPC, debería en algún momento de 2024 moderarse. Y en el momento en que esto ocurra, teniendo en cuenta que el shelter pesa el 35% de la cesta de inflación, el conjunto de la inflación va a dar pasos más decididos hacia el 2% que desea ver la Reserva Federal.
Pensamos que, de forma similar a lo que prevemos para la eurozona, el 2% se alcanzaría en la primera mitad de 2025. Bien, hablamos del 2% famoso, el objetivo de los bancos centrales, entonces inevitablemente tenemos que preguntar cuáles son las previsiones que tenemos sobre los tipos de interés en este nuevo escenario de previsiones. Rita, ¿cómo quedan? Bueno, pues viendo que las previsiones que tenemos para la inflación, tanto para la eurozona como para Estados Unidos, apuntan a una moderación muy gradual y como también ha confirmado Ricard, no va a ser hasta 2025 cuando veamos que las inflaciones convergen al objetivo del 2%. Se abre la puerta, es verdad, a recortes de tipos de interés de los bancos centrales, pero también de una manera bastante pausada y bastante ordenada. De hecho, nuestra apuesta o nuestra previsión es que la primera bajada de tipos, tanto por parte de la FED como por parte del BCE, se lleve a cabo en junio de este año y que a lo largo de 2024 los tipos de interés, como digo, a ambos lados del Atlántico se reduzcan en 100 puntos básicos y este recorte se va a llevar a cabo en 4 ocasiones, en 4 reuniones. En cada una de ellas se recortarían los tipos en 25 puntos básicos. ¿Esto qué nos llevaría? Pues nos llevaría a un tipo final a diciembre de los Federal Fund, el tipo de referencia de la Reserva Federal, al 4,5%, mientras que el tipo de referencia del Banco Central Europeo se situaría en un 3%. Como vemos, pues un ajuste, una normalización de la política monetaria muy gradual y muy suave. Y además es que nuestro escenario de tipos, la verdad es que se encuentra muy en línea con el que han venido defendiendo los principales bancos centrales y diferentes discursos y demás que enfriaban un poco el ánimo y las apuestas que hacía el mercado. Es un escenario, como digo, de rebajas cautas y nos encontramos muy en línea con los discursos tanto de la FED y como del BCE y de las últimas posiciones que ha tomado el mercado en las últimas semanas. Sí, muy interesante, Rita. Es en línea con lo que ya veníamos diciendo en los capítulos anteriores. Tendremos en 2024 un entorno de menores tipos de interés, pero no de bajos tipos de interés como teníamos, por ejemplo, en 2021. Y por último, Rita, ¿alguna mención a los países emergentes? Bueno, pues para los países emergentes tampoco es que hayamos modificado sustancialmente nuestro escenario, apenas 2 decimitas a la baja hasta el 4% que creemos que pueden alcanzar este 2024, prácticamente el mismo ritmo de crecimiento que podrían alcanzar en 2023 y el foco habría que ponerlo en que no hemos modificado para nada la previsión que tenemos para los BRIC, lo que viene a ser Brasil, Rusia, India y China, ni para Turquía ni para México. Es decir, el escenario para las grandes economías emergentes se mantiene sin cambio respecto a lo que teníamos. Únicamente señalar que nos encontramos en un año con muchísimas elecciones presidenciales y parlamentarias. Por ejemplo, tenemos elecciones este año en India, México y también en Rusia y esto podría provocar que los datos presentaran una volatilidad mayor de lo habitual que pueden sesgar en algún momento o pueden afectar sensiblemente a las previsiones de crecimiento que tenemos actualmente. Pero en resumen, no ha habido grandes cambios en las economías importantes emergentes. Muy bien, Rita. Muchísimas gracias por tus explicaciones y si os parece bien pasamos ahora a poner el foco en la economía española con Oriol Carreras. Estás escuchando un podcast de CaixaBank Research con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Acabamos de comentar el escenario de la economía internacional con nuestra compañera Rita Sánchez y ahora damos paso a nuestro compañero Oriol Carreras. Para 2024 hemos revisado al alza la previsión de crecimiento del PIB español del 1,4% al 1,9%. Oriol, cuéntanos a qué se debe este cambio. Gracias, Patricia. Pues mira, yo destacaría sobre todo 2 elementos detrás de este cambio. Y entonces hay uno que sería más como de retrovisor, y por retrovisor a lo que nos referimos es que es debido a cosas que ya han pasado. Y después hay otro sí que tiene más que ver con temas de perspectivas, ¿no? Por el de retrovisor es muy parecido al que comentábamos anteriormente. Se trata básicamente de que a finales del 2023, en el cuarto trimestre, tuvimos un dato de crecimiento del PIB de la economía española más alto del que preveíamos. Fue un 0,6 intertrimestral, nosotros esperábamos un 0,3. Y lo que pasa aquí es que básicamente te deja el punto de partida en el 2024 en un nivel más elevado del que teníamos y por lo tanto genera un efecto mecánico de mayor crecimiento para el 2024 en términos anuales, ¿no? Y esto es parte de la explicación. Pero la otra parte de la explicación, quizás algo más interesante, es también un cambio en las perspectivas. Y en particular estamos hablando de lo que serían las perspectivas del consumo privado. En el 2023 hemos visto un muy buen comportamiento del mercado laboral, con un fuerte crecimiento del empleo, cierta recuperación de los salarios, que esto también ha ayudado a recuperar cierto poder adquisitivo
por parte de los hogares y además también de unos flujos demográficos más fuertes, ¿no? Sobre todo estamos hablando de flujos de inmigración más elevados. Y todo esto ha ayudado a sostener una evolución de los ingresos más fuerte y también, por supuesto, si los ingresos van mejor, pues también el consumo, ¿no? Y en este sentido, como pensamos que estas tendencias se van a sostener en el 2024, hemos revisado al alza también pues todo este conjunto de factores que al final se trasladan en una visión de mayor crecimiento por parte de este consumo privado y de la demanda interna en general. Entonces, a partir de aquí quiero dar una de mala y una de buena, ¿no? Es decir, estamos hablando de que hemos revisado al alza el escenario de previsiones, la previsión de crecimiento hasta del 1,4 que teníamos en el 2024 al 1,9. Sin embargo, digamos, el escenario, un elemento importante no varía, que es seguimos pintando algo de desaceleración con respecto al 23, desde 2,5 que crecimos el año pasado a 1,9 actual, ¿no? ¿Qué motiva este menor crecimiento en el 2024? Pues vemos principalmente dos factores, ¿no? Por un lado está el impacto del ciclo de endurecimiento de la política monetaria, ¿no? En el 2022 y en el 2023 hemos visto importantes subidas de tipos de interés. Lo que pasa aquí es que las subidas de tipos de interés afectan a la economía con algo de retraso, ¿no? Y en este sentido, pues este elemento, digamos, pesará sobre el crecimiento económico desde principios de años. El segundo factor también tiene que ver con el sector exterior. El sector exterior tuvo muy buen comportamiento en el 2023, gracias al sector turístico, pero no solamente gracias a él, también los otros servicios tuvieron un muy buen comportamiento. De cara al 2024, tenemos que pensar que el sector turístico, que es un sector muy importante en nuestra economía, alrededor del 12% de nuestra economía, pues ya ha recuperado, de hecho ha superado, digamos, las cotas de actividad que veíamos prepandemia, y en este sentido es normal ver cierta normalización en el ritmo de crecimiento. Esto no quiere decir que las perspectivas de crecimiento para el sector turístico sean malas en el 2024. Las perspectivas, de hecho, siguen siendo muy buenas, pero naturalmente con tasas de crecimiento más normalizadas y, por tanto, menos capacidad de tracción sobre el resto de la economía, ¿no? Y por otro lado también nos afecta un poco lo que nos comentaba a nuestra compañera Rita antes, ¿no? Es decir, tenemos una eurozona aún con un crecimiento muy débil. La eurozona es nuestro principal socio comercial en su conjunto y por lo tanto esto también afectará al comportamiento del resto de nuestras exportaciones, aparte de las turísticas. Esta era un poco la mala. Yendo a la buena es que sí, vemos moderación en el crecimiento en el 2024 con respecto al 23, pero el perfil de crecimiento debería ser uno de menos a más. Y este menos a más se apoya en el hecho en que poco a poco a lo largo del año se va a ir desvaneciendo este impacto de los tipos de interés, y no solo esto, sino que también vamos a empezar a encarar las bajadas desde tipos de interés. También va a ayudar en la recuperación del poder adquisitivo de los hogares, pues una gradual caída y sostenida caída de la inflación a lo largo del año, y también nos vamos a ir beneficiando de un mayor impacto por parte de la ejecución de los fondos europeos, de los fondos NGEU. Sobre los fondos NGEU que tanto tú como Rita comentabais, aprovecho para recomendar a nuestros oyentes un artículo que ha firmado este mes nuestro compañero Javier García Arenas, donde hace balance de una forma muy detallada y sobre todo muy clara de los 3 primeros años del programa de fondos europeos Next Generation. Tras un despegue algo titubeante, la ejecución va ganando velocidad de forma paulatina. En 2023 estima que se ejecutaron algo más de 16.000 millones de euros. Este es un montante inferior al previsto en un inicio, pero si en los próximos años se mantiene un ritmo de ejecución similar, se deberían poder implementar todas las medidas previstas en el programa dentro del plazo establecido, que finaliza en 2026. Entonces, bueno, contamos, ¿no, Uriol y Rita, con este empuje, ¿no, de los fondos NGEU para el crecimiento tanto de la eurozona como de la economía española. Y volvamos a la inflación, si os parece. Uriol, ¿cuáles son las perspectivas para la inflación en España? Sí, gracias, Patricia. Pues mira, las perspectivas son positivas, y por positivas a lo que nos estamos refiriendo es que vemos una tendencia sostenida de desinflación para el 2024, ¿no? Ya hemos recorrido un buen camino, es decir, para tener una idea, en el 2022 la inflación promedio en España fue del 8,4 y esto se ha moderado hasta el 3,5 en promedio en el 2023, ¿no?
Una cosa que nos gusta destacar es que lo que estamos viendo en los datos de inflación en general es positivo en el sentido de que la desinflación la estamos viendo de una manera bastante generalizada, ¿no? Lo que generalmente le preocupa más al Banco Central Europeo es no tanto lo que está pasando en la inflación general, es más lo que está pasando en la inflación núcleo. La inflación núcleo lo que hace es sacar del cómputo los elementos más volátiles, como son la energía y los alimentos, y ahí lo que estamos viendo dentro de la inflación núcleo es que ha habido una moderación fuerte de los bienes industriales, pero también llevamos varios meses viendo una caída muy gradual, pero sostenida también de la parte de los servicios. Y los servicios, creo que comentaba antes Ricard, es típicamente un componente que tiene más persistencia, ¿no? Digo esto y a decir verdad, hoy ha salido el desglose del dato de febrero y en este aspecto no ha salido particularmente bien, pero hay que admitir que en general normalmente en todos estos procesos de desinflación uno tiene que esperar que puede haber ciertos baches en los caminos, ¿no? Y las tendencias que estamos viendo son un poco las que contaba. Bueno, entonces, dicho esto, nuestra previsión de crecimiento entonces es que pasaremos de la inflación de un 3,5% en el 2023, como decía antes, a un 3% para el 2024. Realmente esto no parece demasiado, es tan solo medio punto. ¿A qué se debe esto? Un poco viendo lo que comentaba anteriormente. Pues esto se debe que el comportamiento de la inflación general se va a ver afectado por un conjunto de medidas fiscales. Lo que ha pasado es que en el 2022 se pusieron en marcha un conjunto de medidas para aliviar el impacto de la subida de los precios de la energía sobre la población. Estamos hablando aquí pues, de la bonificación al IVA de la electricidad, del gas, de los alimentos, la bonificación a los tickets de transporte, estas medidas, y estas ahora se van a ir eliminando de manera gradual a lo largo del 2024 y también a principio del 2025, ¿no? Claro, a medida que estos IVAs y estas ayudas las IVAs vayan subiendo y las otras ayudas se vayan retirando, esto tendrá un impacto al alza sobre la inflación. Y por esto nos queda esta moderación tan gradual yendo del 23 al 24. Realmente lo que quizás es más revelador de las tendencias subyacentes de la inflación es mirar otra vez la previsión de la inflación núcleo, que esperamos que pase del 4,4 en promedio del 2023 al 2,5, ya bastante cerquita del 2 para el 2024, ¿no? Por lo tanto, unas tendencias más marcadas de desinflación. Pero ¿de dónde vienen estas tendencias de desinflación, ¿no? Y aquí un poco me quiero remitir a visualizar este ciclo de inflación como si fuera un partido de 3 etapas, ¿no? En una primera etapa subieron los precios de la energía, es un impacto directo, esto directamente te sube la inflación. Hay una segunda etapa que se llama generalmente efecto contagio, que es suben los precios de la energía y también, por ejemplo, de los alimentos. Esto también tiene un impacto como en mayores costes de producción de otros bienes de la economía y, por lo tanto, estos otros bienes de la economía, también sus precios van a subir debido a este shock, ¿no? Y finalmente hay un tercer posible impacto, que es el que se llaman los efectos de segunda ronda, que los efectos de segunda ronda tienen que ver con, pues bueno, a medida que sube la inflación, pues quizás hay más presiones en salarios, hay más incentivos por proteger márgenes empresariales por parte de las empresas y esto puede generar algo más de persistencia de cara en adelante, ¿no? Pues bueno, la tendencia de desinflación la apoyamos en el hecho que, naturalmente, la primera etapa, el efecto directo, pensamos que ya queda muy detrás de nuestras espaldas. El efecto contagio, esta segunda etapa, pensamos que ya se ha agotado en gran medida. De hecho, podemos incluso pensar que en el 2024 deberíamos ver cierta reversión de estas tendencias, porque pues bueno, los precios de la energía, por ejemplo, se han moderado ya en gran medida y además en los datos no estamos viendo señales de que vayan a aparecer esos efectos de segunda ronda de calado. De hecho, sí que vimos cierta recuperación de los salarios en el año pasado, pero lo que estamos viendo en los indicadores es ya cierta moderación, desaceleración tras este repunte que vimos. Muy bien. Uriol, muchísimas gracias. Un día te invitaré también para que nos cuentes los efectos de segunda ronda, que es uno... Sí, no, los contamos fáciles, pero no. Pero bueno, clarísimo. Yo creía que nunca sería capaz de entender cómo funciona la inflación, pero viendo lo bien que lo explicas, con esas 3 etapas de cómo se va, bueno, parece como un organismo vivo, ¿no? Que va creciendo, ¿no? Que va impactando en nuestras vidas y que has explicado muy bien. Muchísimas gracias. En CaixaBank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y Mundial. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y página web www.caixabankresearch.com. Aprovechando que estás aquí, Uriol, ¿te gustaría comentar alguno de los artículos que hemos publicado este mes sobre economía española?
Sí, por supuesto. Este mes, de hecho, hemos publicado varios artículos y el de Javier García Arenas, que comentabas antes, es uno de ellos. Pero en este caso, ya que estamos hablando tanto de perspectivas, hay uno que quiero destacar, muy interesante, que escribió nuestra compañera, Judith Monturiol, y que básicamente presenta la actualización del reloj inmobiliario una vez ya disponemos de todos los datos para 2023, ¿no? Para aquellos oyentes que no lo conozcan, este reloj inmobiliario, que es un gráfico, identifica básicamente 4 fases en el mercado inmobiliario en función de la evolución de 2 factores, los precios y el número de transacciones. Y estas 4 fases son las siguientes. En primer lugar está la de expansión. Se trata de una situación en donde hay aumentos de precios y también aumenta el número de compraventas. Después está una fase de desaceleración. En esta fase están aumentando los precios, pero las transacciones ya empiezan a caer. Luego pasamos a la fase de contracción, en donde vemos caídas en ambas dimensiones, tanto en precios como en transacciones. Y finalmente pasamos a la fase de estabilización, en donde vemos caída en precio aún, pero en donde las compraventas empiezan a recuperarse. ¿Y entonces en qué momento del ciclo se encuentra ahora mismo el sector inmobiliario español? ¿Qué hora marca este reloj inmobiliario? Pues el reloj nos marca que en el 2023 estamos en la fase de desaceleración, con aumentos en precios, pero ya caída en el número de transacciones. Ya habíamos anticipado anteriormente que se produciría esta desaceleración, debido a la subida de tipos de interés que comentábamos anteriormente. Sin embargo, esta desaceleración ha sido algo menor de la que habíamos previsto, ¿no? Y entonces Judith, en el artículo, nos comenta que ha habido diversos factores que han apoyado al sector en el pasado año, ¿no? Y estos factores pues incluyen la fortaleza del mercado laboral que comentábamos anteriormente, los mayores flujos de inmigración, que también ayudan a sostener la demanda, una escasa oferta de vivienda nueva con respecto a la demanda y también una situación financiera de los hogares mejor de la que preveíamos. Yendo más hacia adelante, ¿hacia qué perspectivas tenemos, ¿no? Sí que pensamos que el sector inmobiliario seguirá una dinámica muy parecida a la del conjunto de la economía que os comentábamos anteriormente, con una primera mitad del año algo más modesta, pero ya que a lo largo de la segunda mitad del año cobre algo más de vigor. Y entonces, en este sentido, 2024 aún será un poquito un año de transición, un año en el que pensamos que el mercado inmobiliario seguirá en la zona de desaceleración para ya dar paso al año siguiente, en el 2025, que el mercado inmobiliario ya vuelva a la zona de expansión, ¿no? Y entonces, para dar unas cifras, lo que estamos diciendo es que prevemos que para el 2024 el crecimiento del precio de la vivienda se sitúe en el 2,7%, viniendo del 3,9% que vimos en el 2023 y pase al 2,5% en el 2025. Y en términos de números de compraventas, el 2023 cerró con 587.000 unidades. Pensamos, como comentábamos, que habrá algo más de desaceleración en el 2024, que llegaremos a en torno a las 550.000 unidades. Hay que pensar que esto es una desaceleración respecto al año pasado, porque si nos situamos en términos de lo que estaba pasando prepandemia en el 2019, ahí había unas 500.000 unidades que se transaccionaban, por lo tanto siguen siendo mejores registros que previa a la pandemia. Y ya en el 2025 veríamos algo de recuperación también en este ámbito. Muchas gracias, Uriol. Si nuestros oyentes tienen especial interés en el mercado inmobiliario, les recomendamos que consulten nuestra web www.caixabankresearch.com, donde aparte del artículo sobre el reloj inmobiliario encontrarán también el informe sectorial inmobiliario del primer semestre de 2024, donde, aparte de encontrar un análisis detallado de la coyuntura del sector, cuyas pinceladas ha destacado aquí Uriol, también encontrarán otro artículo más en profundidad sobre las perspectivas del sector inmobiliario comercial, que son tiendas, hoteles, plantas logísticas, oficinas, etcétera, y también otro sobre el impacto del crecimiento poblacional en el precio de la vivienda en España. En él se explica que la población residente en España creció en algo más de 1 millón de personas en el bienio 2022-2023, hasta alcanzar, según el INE, los casi 48,5 millones de personas. Este incremento se explica por unos flujos de inmigración muy significativos que suman casi 1 millón de personas durante estos 2 años, puesto que la población de nacionalidad española está prácticamente estancada. Más allá de la causalidad entre el aumento de la población y el aumento de la demanda de vivienda, que también nos comentaba Uriol, a mí lo que me ha parecido especialmente interesante es la radiografía que ha hecho nuestra economista Judith Monturiol sobre la inmigración en España. Y os voy a dar algunos datos, si me permitís.
La población que ha llegado a España recientemente tiene un perfil de edad, formación y origen que ha facilitado su rápida incorporación al mercado laboral. Estos nuevos trabajadores proceden mayoritariamente de América Latina, con un 53%, aunque los flujos de los países europeos también son relevantes. Tenemos un 20% procedentes de la Unión Europea y un 15% del resto de Europa. Por lo que respecta al nivel de formación de esta población inmigrante, cabe señalar que es más elevado de lo que se suele pensar. El 62% del incremento de población extranjera entre 2022 y 2023 cuenta con educación secundaria y el 23% con educación superior. Solamente un 15% tenía un nivel de formación bajo, es decir, con estudios primarios o inferior, que además es un porcentaje similar al de la población española. Muy interesante, Patricia. Y ya que hablábamos también del sector inmobiliario, quería destacar un artículo del informe mensual que trata en concreto sobre el sector inmobiliario comercial de Estados Unidos. Por sus siglas en inglés se conoce como el CRE, el Commercial Real Estate, y es uno de los principales riesgos sobre el escenario y es uno de los temas que más está dando que hablar a analistas y reguladores. Y este ha sido el caso desde principios de 2023, pero en enero de este año los temores sobre la debilidad del sector se expandieron también en los mercados financieros después de que el New York Community Bank Corp, un banco de Estados Unidos, publicara unos resultados con pérdidas en 2023, tras aumentar las provisiones para protegerse ante el riesgo de pérdidas potenciales en su cartera de préstamo. Lo hizo en parte por unos nuevos requisitos regulatorios y por su alta exposición al sector inmobiliario comercial, el CRE, que decíamos. Sus acciones en bolsa llevan desde entonces una caída acumulada de más del 60% y tuvo en un momento inicial algo de contagio en el resto de bancos regionales, cuya cotización bursátil llegó a caer un 10%. Desde entonces se ha puesto más el foco todavía en el sector inmobiliario comercial y en este artículo nuestra compañera Isabela Lara White nos comenta cuál es la situación del CRE y más concretamente de las oficinas, ¿no? Dentro del CRE, como has dicho antes, hay oficinas, pero también hay tiendas, hay hoteles, hay otro tipo de activos inmobiliarios. Pues Isabela Lara pone el foco en concreto en las oficinas, que es el tema que más preocupa dentro del CRE. Desde el estallido de la pandemia, la modalidad de trabajo en remoto o híbrida se ha vuelto más generalizada, lo que ha hecho que la demanda de oficinas, uno de los principales activos del CRE, haya descendido. Explica Isabela que en Estados Unidos la tasa de desocupación de las oficinas está casi en el 20%, el máximo histórico, y que el precio de las compraventas de oficinas ha caído hasta un 40% desde el pico alcanzado en 2021. El riesgo para los mercados financieros proviene de la exposición que tiene la banca sobre estos activos, cuyo precio está cayendo y cuyas cantidades de deuda a refinanciar en 2024 y 2025 son cuantiosas y más todavía teniendo en cuenta que estamos en un entorno de elevados tipos de interés. Con todo, el artículo acaba con un tono no optimista, pero sí de calma, ofreciendo cifras positivas sobre la tasa de morosidad de préstamos en el sector, que está por debajo del 2%, y con un loan to value por debajo del 60%. Concluye Isabela que el impacto sobre el sector financiero de unas mayores turbulencias en el sector CRE, unas potenciales mayores turbulencias en el sector CRE, estaría posiblemente concentrado en algunas pocas instituciones. Bien, imagino que será otro factor que deberéis tener en cuenta para seguir la evolución de la economía de los Estados Unidos. Así es, Patricia. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Economía Express, un capítulo intenso, lleno de cifras, lleno de contenido y con estas previsiones del nuevo escenario de CaixaBank Research. Muchísimas gracias, Rita, por habernos acompañado hoy. A vosotros. Muchísimas gracias, Uriol, también. Encantado, gracias. Muchas gracias, Ricard. Hasta el mes que viene, Patricia. Y muchísimas gracias también a nuestros oyentes por seguirnos desde sus casas. Os esperamos el mes que viene y hasta entonces os deseamos una feliz Semana Santa y una fantástica primavera. El podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y página web www.caixabankresearch.com.